Bienvenidas y bienvenidos a la Feria del Libro de Madrid, al Espacio Talento a Bordo. Hoy nuestra pasajera en la cabina del libro es la escritora argentina Magalí Echevarne. Hola Sara, ¿cómo estás? Tu último libro publicado es La vida por delante, que fue el ganador del Premio Ribera del Duero de narrativa breve. Y queríamos saber cómo describirías tú tu propio libro. Bueno, lo vengo definiendo como un libro atravesado por el dolor. Son personajes que están demorados en situaciones dolorosas y más allá de que tiene este título un poco irónico y de cierta manera un poco esperanzador, más bien es una ironía, ¿no? Porque casi todos los personajes se encuentran un poco atados, frenados y yo digo como rumiando situaciones dolorosas, ya sea del presente o del pasado. ¿Cómo comenzó tu carrera literaria y cómo llegaste a este último libro? Lo primero que publiqué fue un libro de relatos en Argentina que se llamó Los Mejores Días, por la editorial Tenemos las Máquinas, que es una editorial muy chiquita y muy hermosa de Buenos Aires, y después se publicó acá en España por la editorial Las Afueras. Y en el año pasado, en el 2023, publiqué un libro de poemas que se llama Cómo cocinar un lobo, y venía trabajando en estos cuentos hace bastante tiempo. Incluso alguno que otro todavía lo había comenzado incluso a pensar cuando estaba escribiendo Los Mejores Días, pero no había avanzado. Y cuando vi la convocatoria al concurso me pareció que era una oportunidad, como una buena fecha de llegada, para ponerme ese objetivo y escribir en función de presentarme a la convocatoria, pasara lo que pasara. Y bueno, fue una sorpresa y una felicidad total hasta ahora. ¿A la hora de escribir tienes alguna manía? No, me gustaría. Supongo que eso significaría que tengo disciplina, una cierta rutina, pero no tengo ningún tipo de disciplina ni rutina de escritura. Escribo cuando se puede, trabajo muchas horas como editora, así que en general escribo a la noche y cuando tengo tiempo libre. Sí, obviamente me gusta estar en mi casa sola, pero también escribo bastante en bares en Argentina. Me gusta ir al café, no me molesta para nada como el ruido, pero la verdad es que escribo cuando puedo. ¿Qué es lo que te resulta más difícil de crear un personaje verosímil? En general, pensar cómo habla o qué piensa, ¿no? Muchas veces me pasa que escribiendo me doy cuenta de que a todos les traslado ciertas cosas propias y eso es un trabajo para mí siempre en la escritura, tratar de que si bien quizás a veces los narradores están más cerca de un personaje conocido, sí tratar como de construir personajes que en el caso de que haya un narrador en tercera no se parezcan al narrador, pero que tengan su personalidad y sobre todo eso muchas veces está en la voz, ¿no? En lo que eligen decir y en lo que eligen mirar. ¿Para qué sirve la ficción, Magalí? ¿Para qué sirve la ficción? Bueno, para mí, para muchas veces como cobrarme una pequeña venganza con la vida. Hay cosas que me resultan muy dolorosas y muy injustas y yo creo que la escritura en general es una forma de venganza. ¿Y el humor, que está muy presente en tus relatos, para qué sirve? Y el humor para salir de ahí, ¿no? Para tampoco estar rumiando en la oscuridad tanto tiempo. Es una forma que encontré muchas veces cuando escribía. Me daba cuenta de que me sumergía en procesos de los personajes que eran muy oscuros o muy traumáticos y era natural para mí que eso saliera con una escena, no sé si tragicómica, pero sí quizás como más desviada. Cuando escribes un relato, ¿tienes claro dónde vas a poner el punto final? Más o menos, un poco sí. Es que yo creo que en la mitad del proceso de escritura uno empieza a ver cuál es el final. Algunas veces tengo el final escrito, pero casi nunca es algo ordenado y en mi caso como no es demasiado sesudo, ¿no? Como hay por lo menos 2 cuentos en el libro, son 4, en los que sí tenía la imagen, la escena final, y hubo otros 2 que aparecieron mientras escribía, y a mí esas son las cosas que más me gustan, cuando no tengo tan claro qué les va a pasar a los personajes. Bueno, estando en este espacio es fácil pensar en la relación entre literatura, viajes, volar. ¿Qué es lo que hace volar tu imaginación? Creo que casi todo, sobre todo escuchar, hablar, caminar, pasear con mi perra por la ciudad, hace volar mucho mi imaginación, estar sola también.
Y pensando en los vuelos, justo hay un relato del libro, que es el segundo, que el personaje comienza, la primera escena es un vuelo, es una mujer que decide irse de viaje por un premio que se ganó en la editorial en la que trabaja y se va a las cataratas y entonces habla del viaje en avión, ¿no? Como esa sensación muchas veces cuando estás volando y alejándote de tu casa y te genera la sensación de que vas a ser diferente, de que las cosas las vas a dejar atrás y que eso permite una suerte de cambio. Y bueno, hay una suerte de fracaso en esa llegada a tierra. Hablando de vuelos, si tuvieras que llevarte un solo libro en un vuelo de 12 horas, ¿qué título escogerías? No lo terminaría de leer, pero me llevaría El sonido y la furia de Faulkner, que es mi novela favorita. Y si te digo un libro para caídas, ¿Paracaídas? Bueno, creo que cualquiera de Lorrie Moore, que tiene mucho humor y te saca de la caída. y una ciudad literaria que te mueres por visitar. Me gustaría mucho conocer Río de Janeiro, que, bueno, Clarice Lispector estuvo por ahí y me gustaría ir. Tus relatos ocurren en numerosas ocasiones en el ámbito doméstico, pero me pregunto, ¿en qué ciudad ubicas tú esos hogares? Me los imagino siempre en Buenos Aires e incluso pienso mucho como los espacios a los que se van los personajes por un fin de semana o de vacaciones y me doy cuenta de que quizás por una cuestión muy personal no se van muy lejos, ¿no? En general van a la costa o a lugares de vacaciones de medio pelo, digamos. ¿Qué personaje literario escogerías para que fuera tu copiloto en un viaje bastante largo? ¿Puedo pensar acá? Sí. Vale. No sé si viajaría con un personaje literario, pero me gustaría hacer un viaje en auto con Borges. Este año la feria está dedicada al deporte y quería preguntarte si practicas algún ejercicio físico, algún deporte. Practico muy poco, lo único que hago es pilates y tampoco sin demasiada disciplina. Bueno, pero ¿podrás encontrar alguna relación quizá entre el ejercicio de la escritura y el deporte? Sí, claro. Tenía un profesor de taller literario, Esteban Schmidt, que decía que en la escritura había que empezar a escribir después de que estabas cansado, es decir, como contar los abdominales. Primero hacer abdominales y cuando empiezan a doler, a partir de ahí empezar a contar. Y él decía que había que escribir así, primero escribir y cuando te sentías cansado, a partir de ahí empezaba lo que valía la pena. Siguiendo un poco con la idea del deporte, ¿a qué autor o a qué autora le confiarías un penalti que no se pudiera fallar? Debería ser algún autor con buen entrenamiento. Murakami, que corre. ¿A qué autor le pedirías un tiempo extra? A Alice Munro. ¿Y un personaje literario al que no quisieras tener en el equipo rival? No me gustaría tener al personaje de Un año pésimo de John Fante, que me acuerdo que es una novela que me encanta y que decía que él tenía como un don que le hacía batear muy, muy bien. Para ir finalizando, Cortázar decía que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos. ¿Qué te sugiere esta idea? Puede ser, y es cierto que el cuento tiene como una brevedad muy amarga y para mí como muy eficaz para dejarte muchas veces como una emoción, pero también como una imagen en la cabeza muy nítida. Pues muchas gracias, Magalí, y nos vemos en un nuevo vuelo en el espacio Talento a Bordo.